CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿A quién no le resulta familiar ese ambiente a comienzo de año? Volver a la rutina siempre es un desafío. Retomar el trabajo después de las vacaciones, despertarse temprano y llegar a la hora desafiando el tráfico. El panorama no ayuda. 89% de los trabajadores en Chile experimentan burnout y cerca del 50% de los estudiantes tienen altos niveles de estrés. Sin embargo, las conexiones sociales podrían tener una respuesta ante este escenario. Sabemos que los seres humanos somos animales sociales y que la mejor forma en la que el estrés se nos va a regular, digamos, es cuando estamos en comunidad, cuando nos sentimos parte de algo, por ejemplo. Reencuentros que se viven en distintos ámbitos. La comunidad educativa es una de las protagonistas. Hola, buenos días. Hola, buen día. Para mí el colegio representa como comunidad. Que siempre está para apoyarte y para al final darte las bases de la vida. Es un espacio donde te tienes que sentir seguro. El colegio significa seguridad. Entre alumnos, profesores y apoderados comienza una nueva jornada en Trihuelas School. Un nuevo año donde la comunidad vuelve a encontrarse en las distintas exigencias de la vida escolar. Cuando los padres, los profesores y los estudiantes estamos alineados y nos sentimos parte de algo más grande, nos podemos acompañar. Si acá es donde encuentran un adulto que los contiene, acá es donde encuentran un par, un compañero, una compañera que siente como ellos, que los entienden. Y yo creo que por eso los colegios brindan este espacio, este sentido de comunidad y este espacio de protección finalmente. Mira, ahí te contesto capaz un poco más como mamá. Yo creo que ahí la comunidad educativa es clave. O sea, hay cosas que uno simplemente no puede hacerlo solo. Y hoy en día, con la sociedad en la que estamos, con cómo funcionan los sistemas, uno necesita redes de apoyo y eso va más allá de la familia de repente. De repente son los otros apoderados también. Y cuando uno está pasando por momentos estresantes, como pueden ser las logísticas de principio de año, con horarios que pueden ser un poco diferidos, ahí es donde uno se puede apoyar en la comunidad. Es volver a la rutina y es volver a saber que cuentas, tanto con el colegio como con los otros papás. Y ahí empiezan a generarse vínculos que son súper importantes en el caso de la red de apoyo, la red de soporte, etc. Una red que sostiene lo intangible. Según la Organización Mundial de la Salud, la conexión social es un antídoto ante el aislamiento y se puede construir a través de la interacción con pares. Y la comunidad nos permite poder sentirnos mucho mejor en cuanto al bienestar en general.
Por lo tanto, incluso las reuniones de apoderado, que podría ser algo que a principio de año son comunes y que uno dice como, ¡ay, más encima tengo reunión de apoderado! Y en realidad hay parte de eso que también nos hace sentir parte de un grupo en el que estamos en lo mismo, estamos todos preocupados de que nuestro hijo entraron al colegio, de que es un nuevo año, como que hay varias preocupaciones que compartimos y que nos hacen ser pares en esa situación. Soy muy unido a mis compañeros, aunque antes yo era un poco tímido y cosas así, encuentro que cumplen un rol muy importante, siempre llevo en las mañanas, cada uno tiene sus temas, sus cosas, en cambio, y cuando yo llego al colegio, verlo en realidad me empuja para arriba y encuentro que es un tema muy importante como para estar felices y al final convivir de forma sana, que es lo importante acá en el colegio. Siempre están ahí para resolver cualquier duda. En el caso de que llegue a faltar algún alumno algún día de clase, siempre preguntar como por qué fue el motivo, quizá si es que está enfermo, como mantenernos al tanto de cómo estamos. En lo académico nos podemos ayudar, por ejemplo, estudiando con las materias, si alguno falta, explicarnos entre nosotros. Pero esas redes no nacen de la nada, se construyen. Todo en la vida es base a la confianza y cuando tú llegas a una comunidad educativa nueva, confías también. La confianza es lo principal. Esa red de apoyo que uno logra tener acá en este colegio es algo que es súper grato y ayuda un montón. Y la integración es fundamental para profundizar en esos lazos. Los expertos coinciden en que las distintas comunidades tienen un rol relevante a la hora de incluir a los demás. A veces es difícil que las personas que están solas se acerquen a la comunidad, pero puede ser una buena idea que la comunidad esté atenta a aquellas personas que están solas y a invitarlas a ser parte. A veces para que las personas sean parte de la comunidad tiene que ser más abierta también a respetar y aceptar las diferencias. No a todas las personas les gusta integrarse de la misma manera, no a todos les gusta ir a grupos grandes o hablar en grupos. Hay personas que necesitan tener espacios más tranquilos, y ser parte de la comunidad de distintas maneras. Formar comunidad es eso, es abrirte también a conocer a otras personas que de repente como adultos nos cuesta bastante más que a los niños. Quizás compañeros nuevos, gente que recién se está integrando, no sabe cómo funciona, entonces ayudar como a orientarse y a como alinearlo en lo que quisiera lograr o lo que quisiera hacer. Cuando ven a sus adultos trabajando no solamente en una actividad deportiva o en una actividad cultural, sino que también ven a sus profesores trabajando colaborativamente, los niños entienden que colaborando, entienden que conversando con otros, resolviendo problemas, mirándose a la cara con otros, es cuando las cosas suceden de mejor forma. Es el temido comienzo de año, el que nos obliga a prender de nuevo las alarmas, a retomar las responsabilidades y las exigencias, el mismo que nos permite reencantarnos con la rutina siempre y cuando exista una comunidad. La memoria es una función ejecutiva que tanto a escala individual como social cumple un rol crítico. La memoria nos define. Nuestros recuerdos, nuestro pasado, nuestros recorridos nos permiten saber quién somos y cómo enfrentamos el futuro, y eso también le pasa a las comunidades. Por eso les queremos contar la función crítica de cuidar, de moldear, de participar de la memoria colectiva. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien cómo celebró cuando Chile ganó la Copa América? ¿O si vio en vivo el emocionante rescate de los mineros? ¿O si Nico Massú o Frank Rovetto le hicieron creer que nada es imposible? Y es que puede que miremos a nuestro alrededor y nos sintamos rodeados de personas diferentes. Pero la verdad es que tenemos algo muy importante en común: la memoria histórica. Fue acuñado por el historiador francés Pierre Nora, que en la década de los 90 definió la memoria histórica como el esfuerzo consciente de los seres humanos por encontrar su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Es parte de nuestro día a día. La podemos ver en estatuas o en monumentos en nuestras ciudades, así como en nuestras costumbres o formas de hablar. Tenemos un pasado en común que vive a través nuestro. Distintos autores lo han definido como el autoconcepto que comparten quienes integran un grupo, como una comunidad, un movimiento e incluso un país. De esta forma, la memoria colectiva sirve como un puente que no solo conecta el pasado con el presente, sino que conecta personas y cohesiona sociedades, permitiéndonos mirar en unidad el futuro que nos espera. Vamos a ir a una breve pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con más. Estamos muy contentos en este capítulo de Pares Impares porque estamos haciendo una reunión muy Pares Impares en la que nos reunimos algunos que habitualmente competimos,
hay que decir que yo soy totalmente fanática de ambos invitados hoy. Son algo así como Pimpinela del mundo de las noticias. Han estado juntos tantas veces y hoy en canales distintos, Carolina Urrejola, conductora del Central en TVN, Ramón Ulloa. No solo una institución en el mundo de la televisión, sino también en la radio. Más encima el año pasado te ganaste el premio Mejor Conductor de Radio. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar en Pares Impares y en CNN. Gracias. Paloma, un gusto estar contigo. Un honor, me atrevo a decir, y compartir contigo. ¿No? Oye, además los igual dos Pimpinela como que la parte de la pelea y pega la vuelta. Después vamos a terminar cantando, ¿eh? Yo creo que aquí vamos a terminar cantando. De la pareja estelar, quería aludir a esa dimensión. Por supuesto. Oye, ambos en todo caso estuvieron en CNN alguna vez, así que nos da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. Los quisimos invitar porque vivimos, ustedes saben, tiempos de extremos, de dificultades. Ustedes han sido testigos de cómo la vida pública que uno puede percibir a través de la televisión se ha ido modificando en el tiempo a propósito de un aumento en la polarización. Y lo primero que quería saber es instalar una línea de base, porque tal vez ustedes me dicen, en realidad siempre hemos sido igual, pero ¿sienten ustedes que la vida pública en Chile está de hecho más polarizada? Voy a partir contigo. Yo creo que sí, aunque haría una diferencia respecto de las élites y del resto de la gente. Las élites por lo general suelen estar más polarizadas, tienden a polarizarse más o a exacerbar la polarización por distintas razones o fines, en términos de competencia electoral, estoy hablando en el ámbito político. Y eso obvio que trasunta al resto de la sociedad, pero no sé si la gente está entre ella más enojada o polarizada. De pronto está más enojada con quienes generan la polarización. Ah, interesante la distinción. Yo fíjate que tiendo a estar de acuerdo y ese como ambiente que se genera y que además uno lo ve y cuando conversa y reportea se da cuenta que puede ser hasta deliberado en términos de los líderes, por ejemplo, políticos, que hacia afuera tienen un discurso de mucha pelea, de mucha polarización, pero cuando se apagan las cámaras pueden dialogar perfectamente y te lo dicen. Eso genera en la gente como un ambiente de hostilidad y que se nota en el día a día. Yo creo que también la polarización o como la radicalización de los discursos, de las ideas, de los debates, hace que la gente esté más intranquila, sobre todo en las grandes ciudades, porque de repente en lugares más alejados la vida sigue siendo más tranquila, porque no tienes además todos los estímulos propios como de la vida en las ciudades. Pero yo creo también que hay una discusión, y es a nivel transversal, sobre ciertas ideas que se han instalado con mucha fuerza y ahora viene como la contraola de esas ideas. Por ejemplo, es súper transversal y es una conversación que no se puede encontrar en cualquier lado, que ya no se puede hacer un chiste sobre nada, por ejemplo. O, oye, pero ahora la gente quiere más a los perros que a los niños. Guagua. Como que ese tipo de discusiones y debates yo creo que se ha sentado en la sociedad porque hay quienes no están contentos con el avance de ciertas ideas o de ciertos grupos y vienen como a disputarlo. Y eso yo creo que se siente a todo nivel. Oye, voy a desglosar en parte su respuesta. Me parece interesante porque, bueno, nuestro programa Pares Impares lo que busca es ser una especie de antídoto chiquitito, ¿verdad? Desde CNN, pero en un horario prime, que es el horario donde habitualmente se difunden las peleas, las diferencias, los enfrentamientos de la élite, y no solo de la élite política, sino también de la élite económica, que también negocia a través de esa polarización, porque queremos sembrar la posibilidad de entrar en esta conversación que ocurre cuando se apagan las cámaras. Efectivamente, la ciencia ha mostrado que los humanos tenemos un cableado que tiende a la conexión, a agruparse a la comunidad. Y la misma ciencia ha mostrado cómo esta inflamación permanente igual permea, o sea, puede que la élite esté más polarizada que la gente común y corriente, pero igual la gente corriente se siente más inflamada, ¿no? Es como un cortisol, estar todo el rato peleando alrededor. Entonces me encantaría partir preguntándoles a ustedes como parte de la élite, ¿cómo les ha entrado la reflexión en su propio rol periodístico de cuánto contribuyen o no a esta polarización? Yo creo que eso es muy importante porque es parte de la responsabilidad que tenemos.
como informadores, como periodistas. Claro, a uno como que no le gusta que lo clasifiquen en la élite, pero necesariamente somos líderes de opinión y somos por eso parte de la élite. Yo creo que el compromiso con buscar una cosa muy difícil, que es buscar la verdad, que es poner los hechos por delante de las opiniones en primer lugar, a pesar de que las opiniones son muy valiosas, es más importante que nunca. Y de hecho nosotros tenemos un rol estratégico en ese sentido. Nosotros en los contenidos que entregamos podemos aumentar la inflamación que tú dices, ponerla en su justa medida o esconderla. Y son las tres decisiones, o sea, son situaciones frente a las cuales uno podría eventualmente decidir. Y hay gente que utiliza esto para generar determinados resultados, digamos, que manipula derechamente la información. En el caso de los periodistas profesionales que estudiamos para esto, que tenemos un compromiso con informar a la opinión pública, es más relevante que nunca apegarse a los hechos, al reporteo y a una cierta neutralidad, aunque también es algo bastante difícil. Porque si tú exacerbas determinadas cosas, influyes directamente en la calidad de vida de las personas, en el ánimo con que se van a despertar al día siguiente después de haber visto el noticiero, en la forma en que se van a relacionar con sus pares. Entonces es un tema súper, súper delicado al que uno le tiene que estar como dando vueltas permanentemente. Le pregunto porque yo creo que nosotros tal vez en el pasado no teníamos tan claro la urgencia y la importancia de, ponerlo en términos futbolísticos, llevar la pelota al piso. Y nos está pasando cada vez más que es muy urgente llevar la pelota al piso respecto de las declaraciones de los más diversos orígenes, porque se habla mucho con cosas que no son verdad. ¿Cómo te has relacionado tú con eso, Ramón? Es muy demandante y te diría que es desafiante y podría decir pasar a otro calificativo que es un poquito estresante también. Porque dependiendo de las estrategias comunicacionales que haya detrás de tu interlocutor que lo tienes allí entrevistando en algún instante, tú sabes que muchos de ellos tienen un trabajo precisamente a extremar la situación o a bombardearte con muchas cosas que es imposible en el momento poder verificarla en ese instante. No sé, Paloma, si tú me dices hoy día, lo que pasa es que en el estudio tanto dice que no sé qué cosa, es imposible que yo en ese instante, por más preparado que esté, si me cita algo muy específico, lo pueda corroborar, aunque tenga la intuición de que o me estás exagerando la situación, no necesariamente me estás mintiendo, pero me estás exagerando algo que a lo mejor está contrastado con otra situación real. Pero en el instante no se puede hacer. Es como de pronto cuando tú peleas con las redes sociales. Es imposible ir a la velocidad de las redes sociales, el medio tradicional me refiero, y por eso mismo genera desconfianza, porque como sale en el otro lado, y es más vociferante, y es más llamativo, y es más impactante, si tú haces tu trabajo como de chequear y todo aquello, te vas a demorar más, y al demorarte más, vas a generar desconfianza. Entonces, ¿por qué se demora más? ¿Por qué no está diciendo lo mismo que dice el otro? Claro. ¿Por qué no está gritando tan fuerte como gritó el otro de al lado? Ah, es que tiene otro interés, es que está ocultando algo. Entonces, por eso digo que es desafiante, llega a ser estresante de pronto, pero es la pega que uno tiene que hacer. En estos tiempos en que la verdad nunca ha sido una cuestión absoluta, pero hoy día tal vez está más amenazada que nunca por la mentira. Y tenemos este problema de la velocidad y también tenemos el problema del lenguaje. La misma conversación que estamos teniendo ahora está llena de supuestos culturales, de palabras, de contextos que dejan fuera a muchas personas. Porque lo que ha cambiado también es el lenguaje, la manera en la que se dicen las cosas, en las que se simplifican a través de las redes, nos desafía a nosotros también para poder entregar ese antídoto de verdad en un empaque nuevo. Entonces también me encantaría saber si es que ustedes han encontrado en su propia forma de hablar una necesidad de cambiar para poder hablar de la misma manera o poder también estar en este otro nuevo medio que son las redes. Uno no puede hablar igual en la tele que en las redes porque no funciona igual o no alcanza el mismo lugar, finalmente gana la mentira. Fíjate que yo frente a eso creo que hay algo que no pasa de moda y es expresarse de una manera simple, pero no por ello eludir la complejidad. Puede parecer un contrasentido, pero yo confío en que las personas están valorando más que nunca un lenguaje que es producto de una reflexión o de un trabajo periodístico, del trabajo de un equipo que es un trabajo serio,
y que en el fondo la gente eso, al final del día, con todos los estímulos y las cosas que uno ve y la forma en que las redes se despliegan y la forma tan atractiva en que de repente ciertos influencers hablan de actualidad, de noticias, de historia, siento que marcar una diferencia con eso no es malo, al contrario. Y siento que más que alejarte, te acerca porque te da consistencia. De repente a nosotros nos toca hacer cosas en redes sociales y no vamos a ser demasiado distintos de lo que somos cuando damos las noticias, porque yo creo que ahí hay algo que cautelar y que la gente agradece que haya como consistencia. Distinto es que la gente sepa que uno también tiene su lado B y se puede achasconear y puede aparecer como en otros registros, y para eso las redes ayudan mucho, digamos. Pero yo creo que a la hora de lo que nos define y en la forma en que nos comunicamos y comunicamos las cosas, hay cuestiones que no pasan de moda. Yo creo que las valora uno más que nunca, que es como el lenguaje simple, pero no por ello eludiendo las cuestiones de fondo. Y yo diría adicionalmente que no solamente no pasan de moda, sino que no deben pasar de moda. Y es como un poco una obligación de uno reinstalarlas si es que se están perdiendo o perdiendo terreno frente a otros estilos. Y a mí me gusta más el hecho de que tú puedas explicar o interpretar la situación que sencillamente mostrarte indignado ante los hechos. Creo que ese es un mejor aporte que el otro. Que el otro puede resultar más fácil, y puede resultar también más popular. Pero creo que es moda. Y creo que lo trascendente queda y se valora en el tiempo. Entonces, yo creo que cada cual tiene su estilo, cada medio tiene su estilo también, y cada medio también tiene su lenguaje. Por ejemplo, esto es mucho más fácil de transmitirlo en espacios como estos donde estamos conversando, o en la radio donde nosotros trabajamos, que en un esquema que es de un informativo central que también trabajamos. Entonces, es distinto. Entonces, uno puede desenvolverse de mejor manera y con un lenguaje más cercano en un medio que en otro. Pero al mismo tiempo, dentro de los formatos informativos, por ejemplo, nosotros también, y a mí me gusta mucho, el tema explicativo. Entonces, el tema explicativo creo que es una salida cuando tú utilizas la pantalla, cuando utilizas las gráficas para explicar. Es otra forma de acercarte también a la información, no necesariamente desde el impacto, desde el odio, desde el rencor, desde la reacción. Es súper interesante lo que estás planteando, porque si uno va, por ejemplo, a la neurociencia de ambas fuentes, o sea, la rabia, el odio, el enojo y la indignación, que son emociones muy propias de muchas personas en el mundo de la prensa, son cosas que están asociadas con nuestra capacidad de defendernos, con nuestra cosa reptil, nuestra cosa más animal, atacar, huir, ¿verdad? En tanto, la explicación tiene que ver con la corteza prefrontal, que es donde están todas las funciones que nos permiten ir más allá de nosotros mismos, velar. La solidaridad está en el mismo lugar que la capacidad de explicar. Y quería hacer esa distinción porque también acá están las emociones supremas, esas cosas que ser capaz de ser generoso, ser capaz de hacer algo por un bien mayor, por ejemplo, por la sociedad y no solo por mí, que son valores que nosotros tratamos de promover mucho a través de este programa y que están arraigados en la estructura central del amor. Yo sé que suena muy naif decir esto hoy en un horario prime en la tele, hablar del amor como una fuente que es necesaria volver a traer al ejercicio común de la profesión. Pero me encantaría saber si es que ustedes reflexionan sobre estos puntos y cómo lo ejecutan. Y lo digo como auditora, pero yo siento que hay una actitud muy amorosa en la manera, por ejemplo, en que tú explicas ciertos momentos en ciertas entrevistas, en ciertos contextos, y también lo haces tú. Entonces, ¿cómo piensan sobre estos valores? Yo creo que es central, fíjate, porque somos comunidad y obviamente que tenemos que tender al bien común. Eso es una cosa en la que uno cree profundamente. Y esta es una profesión que te permite poner cosas en común y tratar de que, en el fondo, de que pasen las mejores cosas, en el fondo, de poder ir avanzando en comunidad, de que todas las personas, todos los grupos de la sociedad tengan las mismas posibilidades, o por lo menos tengan el bienestar que se merecen, ¿cierto? Que parecen cuestiones grandes porque son cuestiones grandes, pero están íntimamente ligadas al trabajo en la comunicación.
nosotros somos personas que tenemos familia. A mí el mundo de la infancia me importa muchísimo. Es una de las cosas que quizás más me entristece, llevando 20 años, un poco más de 20 años trabajando en periodismo y en medios masivos. Es como la infancia y los grupos, los niñas, jóvenes más pobres, no logramos resolver ese problema. O sea, son generaciones que se van repitiendo permanentemente esta situación tanto abuso, de tanto dolor. De tanto abuso, de tanta precariedad, en fin. Es como, y yo creo que en todo periodista hay de alguna manera, no sé si un justiciero, pero alguien que quiere hacer algo positivo por la sociedad. Entonces, por lo menos a mí, y por lo que conozco a Ramón, pienso que también, obviamente que hay una inspiración que está dada por eso, por perseguir el bienestar de todos, porque estemos en condiciones más justas, y porque nuestros niños también, en el caso, por ejemplo, de los contenidos que haces tú, puedan vivir, digamos, un futuro, un mañana, donde sigan gozando de las cosas que nosotros hemos podido gozar y beneficiarnos. Entonces, yo creo que eso tiene que estar detrás de la forma en que uno ejerce la profesión. Me interesa mucho el punto que haces, porque algo que sigue siendo cierto a pesar del declive de los grandes medios es que somos aún la plaza, el lugar donde se reúne mucha gente. Y en tiempo de atomización de audiencias, donde hay tantas redes y todo, igual todavía acá, en la tele, se junta mucha gente. Entonces, ¿cómo percibes tú el espacio común de la televisión como un lugar donde tal vez efectivamente podríamos estar poniendo ciertas señales o ciertas semillas para avanzar en tareas tan pendientes como la infancia, Ramón? Como la infancia, o así como es un tema que a Carola Confidencia que le importa mucho, a mí también, pero yo sumo, por ejemplo, en el caso mío, la educación. A mí todos los temas de educación siempre me han llamado mucho la atención, y creo que a través del trabajo que nosotros realizamos es súper importante siempre estarlos colocando en la medida de que las posibilidades te lo dan. Entonces creo que relacionando un poco todo aquello, uno tiene su propia historia también, y por lo tanto eso te va marcando también en lo que vas haciendo en todos los ámbitos de la vida. Y yo nunca me olvido de mi primera clase de periodismo, cuando mi profesor me dijo que el periodismo tenía un rol social que cumplir. Fue la primera cosa que me dijo el profe que se paró la primera vez. Yo en ese instante no lo entendí mucho. Después, con el tiempo, lo fui comprendiendo mucho mejor, pero a reglón seguido dijo: el rol social no es lo mismo que te reconozcan y te feliciten y le digan que trabaja en la tele. Eso es otra cosa. Eso se llama popularidad o fama. No es rol social, no lo confunda. Con el tiempo lo he entendido perfectamente. Y encuentro que fue en 30 segundos me dio un tip que he tratado de entenderlo toda la vida y tratar de transmitirlo también. Entonces, porque nosotros aparezcamos en televisión, porque tengamos la oportunidad de tener un micrófono, de decir ciertas cosas, no es en el beneficio personal de que me conozcan más o que tengan más like, sino que más votos, porque aplica a muchos ámbitos, más votos, ¿no? También, sino que efectivamente uno siente, o al menos yo siempre hago el ejercicio de sentir el peso de la responsabilidad de cada una de las cosas que uno está diciendo en ese momento, porque puede influir muchísimo. Entonces, ¿a qué voy? Y lo ligo un poco con la actualidad para tratar de hacerme entender. Estamos en un momento de estrechez fiscal, evidente. Hay que tomar medidas, ok. La gente le provoca incertidumbre, le provoca miedo. Hay que tratar de explicarlo, pero también hay que confrontar los hechos. Y a mí lo que me preocupa es que venga indexado a ello medidas que tengan relación más con prejuicios que medidas técnicas. Por ejemplo, el hecho de restringir la gratuidad a los mayores de 30. Tiene un componente efectivo de mayor recaudación fiscal. ¿Es mucha la plata realmente que hace el cambio? Es muy menor. ¿O parte desde la base de pensar que el mayor de 30, si no estudió antes en la universidad, es porque es flojo? Entonces, ahí me meto un poco en esto, ¿no? Es porque está flojo. ¿Tú piensas que porque estudió a los 30 años es porque realmente no quiso hacerlo antes? ¿O no dimensiona o no tiene ese acercamiento a qué tipo de persona está estudiando después de los 30 años? Porque a lo mejor es tremendamente meritorio que lo está haciendo.
porque seguramente no tuvo la oportunidad antes, porque seguramente hoy día trabaja y estudia, Claro. y porque hoy día se está sacando la mugre, puede acceder a esa educación que le estuvo prohibida antes. O es una mujer que estuvo criando. Por ejemplo, entonces las cosas tienen otras dimensiones que la primera lectura que uno puede hacerlo. Y eso para mí es como un tremendo desafío de poder, en las entregas informativas que uno hace, reflejarlo de alguna manera, Claro. plantear al menos la duda para que esté la reflexión posterior. O levantar las voces de todas esas personas. Mientras contabas el ejemplo, yo pensaba mucho en la transformación que está significando hoy el reemplazo de fuentes de trabajo a través de inteligencia artificial, que ya está súper estudiado, que va a tener un impacto muy grande en personas que van a querer volver a estudiar después de los 50. Porque además, dicho, si alguien no se ha enterado, probablemente nosotros vivamos 100 Claro. en las proyecciones de cómo está cambiando la sociedad. Y quisiera llevarlos un poco hacia otro lugar, porque hemos visto, o sea, estos años han sido en términos noticiosos muy fuertes, difíciles de digerir, pero una cosa que ha empezado a surgir en el discurso público es el valor de la honestidad. Parece tonto decirlo, pero la honestidad no siempre ha estado de moda. Estamos acostumbrados a tener versiones de nosotros mismos. Siempre decimos, yo soy una persona en la casa y una persona en el trabajo. Yo soy una persona frente a la tele, pero cuando se apagan las cámaras soy otra. Esa historia es una historia que está quedando un poco atrás porque también están surgiendo discursos públicos. Estoy pensando en el discurso durante enero este año, en el marco de Davos, por ejemplo, del primer ministro de Canadá, que dice como, todos sabemos que nosotros decíamos unas cosas, pero hacíamos otras. Llegó el momento de walk the talk, claro. de hacer lo que uno dice, ¿no? Entonces, me da la impresión de que cuando todo parece falso, y también frente a la inteligencia artificial, frente a las redes sociales, lo honesto está empezando a ganar bonos, está empezando a rendir, ¿no? A ser como el respaldo en oro. ¿Cómo están viendo ustedes el rol de la honestidad en esta nueva era para las personas, para los líderes, y también desde el público? Ustedes reciben permanente respuesta del público. Yo creo que es menos valorada que nunca. No se trata de que tengas que de pensar siempre lo mismo, por ejemplo. Puedes cambiar de opinión, eso es un hecho. Pero a mí me impresiona como ciertos antivalores, por ponerle ese nombre, están prevaleciendo y se están premiando. Y se está premiando la pillería, y se está premiando la mentira, y se está premiando con apoyo, con votos, con una serie de cuestiones que uno dice es como un poco distópico. Esto es el mundo al revés. Porque no necesariamente tú tienes que exhibir un set de valores inspirados en tus creencias religiosas. Es básicamente actuar correctamente con el prójimo, digamos, y eso es propio de la condición humana, yo creo, debería ser una aspiración que todos tenemos, ¿no? Pero siento que ganarle al otro, aprovecharte de las cosas, usar mal las platas si es que puedes, ir al casino y apostar aunque se te impida legalmente, son todas expresiones de una sociedad en que desgraciadamente hemos extraviado las cuestiones centrales, que no quiere decir que las personas, exactamente, y hablar de valores pareciera que es una cosa hoy como pastoral, va a sacar la guitarra, vamos a tener que ir a misa, no se trata de eso. Se trata de una cuestión mucho más elemental, de no hacer daño, sino que tratar de que tus acciones, digamos, seas consciente de que tienen consecuencias. Cuestiones que le seguimos enseñando a los niños. Que una persona se aproveche, tenga una actitud aprovechadora, no la convierte en una mala persona. Seguramente esa persona quiere que su hijo tenga valores de alguna manera. El punto es que tenemos que estar todos de acuerdo. Y de nuevo, con el tema de que los niños están siempre mirando, yo siempre pienso eso. Los niños están mirando cómo actuamos, están viendo la televisión, están viendo los contenidos. Siempre hay que tener presente que esos niños se están formando y los valores que estamos, o los antivalores que estamos poniendo como los más importantes y los que más rédito tienen, obviamente les van a parecer a ellos una mejor alternativa. Y eso es un trabajo colectivo. O sea, nadie se salva solo en una sociedad, aunque creamos lo contrario. A mí la exageración de la situación es lo que me provoca angustia, digamos, y desde el punto de vista cruzándolo con lo profesional. El ejemplo más patente de estos días es lo que está sucediendo con las famosas minutas, ¿no? Y esto de que el país está en quiebra, que es como de los mismos autores de Chile se cae a pedazos. Entonces, se instalan ciertos mensajes que sirven para un momento de campaña en ese instante, pero que es distinto cuando tú después tienes que
hacer gestión, no te sirve ese mismo. Y entonces como que vamos pegados en aquello. Y eso se va replicando en el resto de la gente. Y cuando se provoca el develo de eso, yo no sé qué ocurre, porque la gente puede decir, entonces, a ver, ¿era tan verdad eso? ¿No era tan verdad eso? Y empieza a provocar nuevamente algo que es pésimo para la cohesión social, que es la desconfianza. Y la desconfianza de la gente está muy ligado a lo que ve de sus líderes, en todo tipo. Y cuando hablo de líderes, no estoy hablando solamente de gobierno, de políticos, de autoridades, estamos hablando de cualquier líder, de nosotros mismos. Entonces, esa distancia provoca luego una cosa que es como en cadena. Dice, pero si ellos lo hacen, entonces ¿por qué yo no? Entonces, si este otro está mintiendo, ¿por qué yo no puedo mentir también? Si a este no le pasa nada, entonces ¿por qué yo también? Y entonces empieza a producir una situación en donde esa cosa que estamos hablando de los valores y de la honestidad pierde toda importancia. Empatamos hacia abajo. ¿Cuál es la gracia de que yo sea honesto? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué me premia a mí de actuar bien si estoy viendo que el otro le va súper bien actuando mal? Vamos a la posibilidad. En su quehacer cotidiano, ustedes igual siguen eligiendo tratar de actuar valóricamente. Todavía hay una especie de resistencia y no están solos. Hay muchos otros que también lo están buscando. ¿Cuáles son los antídotos? ¿Dónde está la esperanza? ¿Y dónde a ustedes todavía se les abriga el alma en el ejercicio cotidiano de su propio trabajo? Yo creo que hay un montón de cosas que uno ve, historias que uno conoce y que no tienen tanta visibilidad como las anomalías, porque eso también es algo que uno aprende en periodismo, ¿cierto? Uno tiende a reportar las cosas que no son parte de la normalidad. Y la normalidad es que la gente emprenda proyectos maravillosos, que fracase pero que después salga adelante. Eso es el combustible con el que se mueve nuestra sociedad, ¿cierto? Detenerse en eso y poder trabajar en programas, en proyectos periodísticos que le den espacio a eso también, yo creo que para mí es una cuestión fundamental. No exacerbar lo dañino, lo malo, lo hostil, lo triste, no esconderlo de ninguna manera, pero entender que los contenidos que uno entrega tienen que ser equilibrados, tienen que ser de alguna manera curados pensando en el impacto que eso tiene en las personas y en sus relaciones interpersonales y en cómo se comportan las familias. O sea, yo creo que ese es el nivel de influencia que tiene. Y hay cuestiones que todos los días yo creo que nos dan un poquito de calorcito. Yo creo que eso es importante buscarlo. Y creo que en las redes sociales también existe harto de eso. También en cosas pequeñas, en gestos. Pero hay que educar al algoritmo para que te lo muestre. Hay que educar al algoritmo, sí, hay que ponerle harto like y compartirlo de repente con los niños, ¿no? Yo creo que, bueno, es un desafío permanente y en el ejercicio de la profesión y en las pautas uno lo hace permanentemente. A veces cuesta más, a veces no se logra, pero es siempre como pensar en una historia, en un problema, en una polémica, en un debate, en algo que está en la discusión, que está tomando color fuerte. Es también en esa misma historia o en esa misma narrativa encontrar algún camino de salida o atisbar algo. Este es un problema, es cierto, esto está ocurriendo, es cierto, es aquí, acá, está esto confrontado, pero llamar al diálogo, buscar, entenderse, cómo lo hicieron en otros lados, este mismo problema no es inédito, ya ha ocurrido en otros lados y han salido, siempre encontrar una pequeña luz de esperanza dentro de la historia, incluso más compleja, o de los debates o las confrontaciones más complicadas que tengamos. Yo creo que siempre es un aporte para no creer que esto se acabó y cerremos el negocio y mejor vámonos para la casa. Como abrir camino. Abrir camino, porque además nosotros, estas cosas son cíclicas también. Cultivar la esperanza. Y lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a otros antes y ahí están y han salido. Entonces, yo creo que ese ejercicio, que no siempre lo logramos hacer o a veces nos perdemos en la vorágine de lo rápido, es necesario reinstalarlo con más fuerza y es como una responsabilidad que uno tiene. Educar al algoritmo y cultivar la esperanza son dos cuestiones demasiado centrales en los tiempos que vivimos. Les quiero agradecer a los dos por haber estado hoy día en Pares Impares y ayudarnos también a expandir esta idea y esta posibilidad que todavía tenemos. Gracias a ti, Paloma, por el espacio. Gracias, Paloma.
Nosotros nos vamos a una pausa. ¿Educan ustedes a su algoritmo? ¿Se han preocupado de ese detalle? Yo sé que la larga lista de tareas parece a veces interminable, pero esta igual termina de alguna forma sanándonos, ¿no? Así que en esta pausa pueden aprovechar de educar el algoritmo y volvemos enseguida en Pares Pares. Bangladesh es uno de los lugares con mayor densidad poblacional del mundo. Y cuando uno tiene muchas personas en poco espacio, también tiene el enorme desafío de alimentar a esas personas. Y la disponibilidad de territorios para cultivar alimentos para esas personas no es tal, es poca, ¿no? Por eso ha surgido una iniciativa que permite cambiar una buena acción por un plato de alimentos, lo que de alguna forma muestra que no todo se resuelve con plata, sino que a veces se pueden transar cuestiones que permitan la vida de miles y miles de personas. Aquí la historia en la nota de Constanza Pérez. Un desayuno, un almuerzo, una cena y tal vez alguna cosa pequeña entre medio de puro gusto. Para muchos es lo común, pero para algunos esto es incluso un lujo. Según el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025, entre el 7,8 y el 8,8% de la población mundial sufrió hambre en 2024. Y 2.300 millones de personas se vieron afectadas por una inseguridad alimentaria moderada o grave. Inseguridad alimentaria básicamente es el acceso en todo momento a alimentos nutritivos y saludables. Entonces, no solo tiene que ver con el acceso a alimentos a seca que pueden haber. Por otro lado, a nivel de la sociedad, la inseguridad alimentaria es un fenómeno que básicamente afecta a las personas de mayor vulnerabilidad social, donde algo tan básico como la alimentación, como tener asegurada la alimentación, en el caso de ellos, no es algo que sea ni permanente ni seguro. Ubicado al este de la India está Bangladesh, país asiático con una superficie de poco más de 148.000 kilómetros cuadrados. Con tierras fértiles y de abundante vegetación, cuenta con una población de más de 176 millones de habitantes. Fue uno de los países con mayor número de personas viviendo en el umbral de inseguridad alimentaria aguda en 2024, alcanzando los 23,6 millones entre octubre y diciembre de ese mismo año. Aunque el país redujo la línea de la pobreza al 5,3% en 2022 y pasó a crecer en promedio un 6,3% del PIB real, las zonas rurales son las más afectadas por la pobreza, marcando 6 puntos más que en las áreas urbanas. Son 170 millones de personas que viven en una zona, digamos, geográfica limitada. Digamos. No todos los espacios de Bangladesh son disponibles para el cultivo de alimentos. Entonces tienen una dependencia de los países vecinos, pero también de otras regiones, de importar cereales, alimentos básicos para abastecer a la población, y eso no necesariamente después se traduce en que llega en términos logísticos a todo el territorio. Entonces eso va generando problemas complejos y la seguridad alimentaria es uno de los elementos que, digamos, demanda mayor interés. Las personas que viven bajo este umbral de inseguridad alimentaria son personas, como mencioné, que viven bajo una condición de vulnerabilidad social en todos sus componentes. Entonces, es muy probable que estas personas no tengan acceso a trabajo, no tengan acceso a una vivienda digna, no tengan acceso a espacios de participación social, porque su necesidad básica primordial, que es la alimentación, no está asegurada. Testigo de este escenario, Shehanur decidió no mirar al costado. Frente al hambre y la exclusión, buscó una respuesta distinta: transformar un plato de comida en una oportunidad para recuperar la dignidad. Muchas personas viviendo en las calles se estaban involucrando en diferentes tipos de comportamientos incivilizados. No porque fueran malos, sino porque tenían hambre. Así que pensé, ¿qué pasaría si pudiéramos darles al menos una comida al día? Tal vez podríamos ayudarlos a mantenerse alejados de hacer cosas malas. Así, junto a un amigo, crean lo que hoy se conoce como Hotel Balokayer. No es un hotel 5 estrellas con lujos o comodidades, sino que está en las calles de distintas zonas del país. Balokayer significa restaurante de buenas acciones,
Un lugar en el que un plato de comida cuesta solo una buena acción. No es solo sobre servirles una comida, es darles esperanza, dignidad y una razón para volver a soñar. Nosotros incentivamos a las personas a hacer buenos actos, como ayudar a otros, limpiar las calles, plantar árboles o cuidar animales callejeros. Acciones que no solo ayudan a otros individuos, sino que también forman una comunidad más responsable y activa. Cómo la entrega de estos alimentos son alimentos que están basados culturalmente, que son propios de la cultura bangladeshi, que están asociados también a las festividades locales, donde no es solo el entregar un plato de comida para nutrir y para satisfacer una necesidad básica, sino que también para compartir los valores culturales en torno a los valores culinarios finalmente que existen dentro de una comunidad y dentro de una cultura en particular. Comenzaron con poco más de 250 comidas por día, pero en la actualidad logran distribuir alrededor de 4.000 platos diarios, nutriendo el alma y el corazón de centenares de personas en Bangladesh. Llevo 1 año y medio comiendo aquí. Soy pobre y me estoy haciendo mayor. Nadie quiere contratarme, ni siquiera para tareas domésticas. Vengo aquí todos los días a comer, y esto se ha convertido en mi único sustento. Fuera, una comida como esta costaría al menos 100 takas al día, pero no tengo dinero. Ahora hago una buena acción cada día y disfruto de mi comida en el Hotel Balokayer. He estado comiendo en el Hotel Balokayer desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Trabajo como jornalero, entonces comer aquí me ha sido de gran ayuda, ya que el dinero que gano apenas me alcanza para mantener a mi familia. Almuerzo y ceno en 2 sucursales diferentes del Hotel Balokayer, lo que me ayuda a ahorrar entre 150 y 200 takas al día. Con ese ahorro puedo cubrir los gastos educativos de mis hijos. Así que muchas gracias al Hotel Balokayer. Están ayudando a miles de personas como nosotros. Balokayer siembra la idea de que las buenas acciones y la amabilidad sean parte del día a día, y que cada una de ellas nos ayude a acercarnos más como comunidad. Cuando tenemos este tipo de poblaciones que están en una situación tan precaria, una de las primeras cosas que se rompe es la conexión social entre los individuos, entre los grupos sociales, muchas veces con sus familias, donde recuperarlas es bastante difícil, ¿cierto? Entonces, estas iniciativas pueden contribuir a generar y regenerar el tejido social, a generar nuevas redes y nuevas redes sociales que finalmente terminen apoyando y potenciando a todos. De esta forma, el Hotel Balokayer incentiva una cultura en la que ayudar a otros sea un hábito y que la amabilidad se convierta en una parte esencial de la vida de todos. No es solo un plato de comida en un país donde muchas veces escasea, es además la posibilidad por intermedio de ella de recomponer el tejido social. Las personas llegamos a la Tierra con un pack de herramientas que es fantástico e incluso perfecto, y sin embargo a medida que crecemos a veces lo perdemos. Y es por eso que hoy queremos escuchar a verdaderos sabios. Los tomamos poco en cuenta, los escuchamos poco y tienen tantas lecciones que podemos aprender. Hoy le preguntamos a los niños, ¿cómo podemos hacer amigos? Yo para ser amigo me acerco a una persona, le pregunto y ella me responde. O sea, lo que hago es decir, hola, sí, tal, y después le digo, ¿puedo jugar con usted? Jugamos, hablamos y ahí, amigos, listo. Solo les digo si quieren ser mis amigos y entonces si me dicen que no, busco a otra persona o sigo insistiendo. Y si dicen que sí, somos amigos. Primeramente les pregunto su nombre y luego les empiezo a hablar tipo cualquier cosa y empiezo a hablar con ellos y nos hacemos amigos. A veces con la Agustina nos sentamos en un banco a comer y a veces hablamos. La verdad es que jugamos siempre como a la pinta, a la escondida, es lo más común. Jugar, invitarlos a su cumpleaños. Pues en el primer recreo siempre desayunamos y eso, y si nos queda tiempo vamos a jugar.
La Dana fue mi primera amiga. Ah, no, fue mi primera amiga, primera de kinder fue la Valesca. Tengo muchos amigos igual, casi todo el curso de mi amigo ya. La Alicia la conozco como hace 10 días y a la Emma la conozco desde el kinder. Yo tenía una amiga que ahorita está en otro país, pero fuera del colegio igual éramos amigas y la invitaba a mi casa y hacíamos cosas juntas. E igual todavía seguimos siendo amigas. O sea, es que en la amistad tienes muchas emociones juntas. Se te juntan todas las emociones y es difícil describir lo que tú sientes. Porque ellos son como parte de mi familia y entonces se siente muy bien. Es muy alegre tener amigos porque así no estás sola. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un viaje por algunos de los rincones que todavía tenemos que intervenir de manera más intensa para poder fundar una cultura del encuentro. Y uno de ellos es el rol que nosotros mismos desde la prensa cumplimos en crear o no una sensación de unidad, una sensación de posibilidad, de esperanza, desde la manera en la que hablamos, hasta cómo enmarcamos los temas. Todas las personas de la sociedad tenemos una responsabilidad central en poder profundizar en esta cultura del encuentro y en representar la realidad como es, una realidad diversa, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas, que tiene historias de dolor y tiene muchas, miles de millones de historias de esperanza. Tenemos la fe de que avanzando más en esa cultura y en esa comunicación podemos llegar más lejos y podemos crear un entorno que se traduzca en mejores posibilidades para todos y todas. Nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares y mientras tanto los invito a seguir todas las redes de CNN Chile y de la Corporación 3xI, que es donde estamos también compartiendo cada uno de los aprendizajes que hacemos en este camino del encuentro. Nos vemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.